Es probable que el título quizás no llame mucho la atención ya a los que ya nos hemos casado, porque es en realidad para los que se van a casar en algún momento de su vida. Pero sí les puedo asegurar que hay cosas durante la exposición que pueden servirle a los padres también. Así que todos podemos ser beneficiados de esta exposición, encontrando el cónyuge de tu vida. Sin lugar a duda, hermanos, el matrimonio es un gran paso en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando, hermanos, de un vínculo que es a largo plazo, un compromiso que es hasta que la muerte lo separe. Aunque nosotros podemos darnos cuenta que en estos días, en esta época en la cual nosotros vivimos, el matrimonio establecido por Dios está en peligro y se pone en juego el futuro de la familia. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Como iglesia debemos seguir promoviendo el vínculo sagrado de un hombre y una mujer. Y tenemos que seguir promoviendo esto para las siguientes generaciones, las generaciones que están levantando ahora y las que se van a levantar después. Debemos seguir nosotros fomentando la vida familiar, aunque parte del mundo quiera cambiar ese esquema. Y qué bueno que tenemos nosotros pues este mes dedicado a la familia en esta congregación, y creo que es un buen momento para uno poder hacer estas cosas y seguir haciéndolo en los próximos años por venir. Y como aquí hay una juventud que va creciendo, uno debe imaginarse, y debe ser algo natural, pensar que en un futuro no muy lejano haya muchas uniones matrimoniales aquí. Y se van a seguir produciendo más. Y son, hermanos, estamos hablando de uniones matrimoniales que van a dejar futuros miembros para el reino de Dios. Entonces, quiera Dios que sea así, que ocurran según sus propósitos, que sea una sola unión hasta el final de nuestros días. Los que ya llevamos casados cierto tiempo y mucho tiempo, estamos ahí hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Entonces, siendo así, hermanos, es probable que en algunos jóvenes acá, y es sorprendente porque mi hija ha estado involucrada en bodas como la niñita de las flores, y ella está muy entusiasmada con esto y me dice: papi, me quiero casar. Entonces me dice: pero me voy a casar contigo. Entonces digo yo: bueno, qué bien que está buscando bien el modelo de esposo que quiere. Digo yo, si está pensando en eso. Pero son cosas de niños. Pero yo sé que seguramente aquí habrá jóvenes que ya se habrán preguntado en algún momento: ¿con quién me voy a casar yo? Yo no recuerdo cuándo fue que yo me hice esa pregunta, pero yo sé que me la hice en algún momento. Entonces, para aquellos que nunca se han casado y ya se han hecho esa pregunta, sería bueno incluir también unas cuantas preguntas más. Por ejemplo, ¿quién podrá ser, cuándo y dónde encontraré el cónyuge de toda mi vida? Y ¿cuál es el procedimiento para encontrar la pareja ideal? Y una más: ¿qué cualidades deben verse en ese cónyuge o en esa pareja ideal? Ahora, lo bueno de todo este cuestionamiento que he hecho yo aquí
es que todas las respuestas a esas preguntas están en la Biblia. Están en la Biblia. Y hoy vamos a ver algunas de ellas, o algunas de esas respuestas, en el Antiguo Testamento, que servirán como punto de partida para tu recorrido, porque ya yo hice el mío, para tu recorrido, para encontrar el cónyuge de tu vida. Y nos vamos a enfocar en esa historia muy conocida de amor entre una pareja que se encontraron en circunstancias un poco raras, no común en el día de hoy. Me estoy refiriendo a Isaac y Rebeca. Yo sé que algunos ya conocen esa historia. Para los que están siguiendo la serie de la vida de fe, sabrán que la provisión final del pacto de Dios con Abraham fue Isaac, aquel hijo que nació, aquel hijo prometido que nació de Abraham y de Sara en su vejez. Sin embargo, nosotros también sabemos que este era solamente el comienzo del cumplimiento de aquella promesa de Dios, porque de ese hijo vendrían las generaciones de los descendientes de Abraham. Usted lo puede leer eso en Génesis 22, 17. Ahora, ¿cómo vendrían esas generaciones de la descendencia de Abraham? Bueno, es muy sencillo. Lo único que necesitaba Isaac era casarse y tener hijos. Isaac era el único heredero de Abraham y toda la herencia era traspasada a él para continuar el plan de Dios. Ahora, todo este asunto de casarse tenía que darse bajo el contexto establecido por Dios en cuanto al matrimonio. La búsqueda de la esposa de Isaac culmina con el encuentro de su novia, Rebeca, en la que Dios sería el autor en proporcionarle esta esposa a Isaac. Así es, como usted lo escucha. Es Dios quien mueve las piezas en este asunto, siendo Él el que diseñó el matrimonio desde el principio. Dios es el personaje central de esta historia, como lo fue también en aquella vez en el huerto del Edén, cuando Dios entregó a Eva como esposa a Adán. Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso deja una pregunta, oiga bien, para los futuros matrimonios de aquí, de la generación que va creciendo en esta congregación. Y esta es la pregunta: ¿quieres tú que Dios sea el autor en proporcionarte la pareja ideal? Claro, pero eso siempre va a darse cuando tú andes en sus caminos y te mantengas en ellos. O sea, no es simplemente de decir sí quiero. Hay que estar en los caminos del Señor. Le invito a que vayamos a Génesis 24, que de ahí es que se desprende esta historia. Génesis 24, vamos a leer 9 versículos ahí. Dice Génesis 24 del 1 al 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos,
que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bajemos ahora al versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hay un versículo más, pero este va a ser en el capítulo 25, versículo 20. Dice allí que: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos a un padre avanzado de edad que ha enviudado, que tiene un hijo de 37 años de edad, que todavía vive en su casa y aún no se había casado. Recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos el tiempo de vida era más largo que en la actualidad. O sea, llegar a los 100 años en esa época era como cumplir los 60 en esta época, más o menos así, en el día de hoy. Así que podríamos decir, para ajustarlo al tiempo actual, que Isaac sería, en la actualidad, un joven como de algunos 22 a 24 años, más o menos. Eso solamente son suposiciones mías. Pero fíjese bien que yo creo que este cálculo se ajusta muy bien a la época. Si tomamos en cuenta el hecho de que a esa edad, un joven promedio de hoy ya tiene una carrera universitaria y a lo mejor ya tiene un buen empleo, que va caminando pues hacia el matrimonio para formar su propio hogar. Ahora bien, yo no estoy sugiriendo con esto la edad de cuándo deben casarse, de ninguna manera. No hay nada anormal, y es una experiencia personal mía también, en estar soltero o soltera después de tener un cuarto de siglo de edad. Para los que no me entendieron, 25 años. Sí, suena como grande, un cuarto de siglo de edad. Dice, wow. Pero ¿qué pasa, hermano? Que uno escucha por ahí, y me lo dijeron a mí también cuando estaba soltero, casi llegando a mis... bueno, mejor ni siquiera decir. Me decían a mí, tú deberías casarte ya. Ya tú no puedes estar andando por la vida, en esta vida de soledad. Tienes que empezar a buscar esposa y dejar esa soltería ya. Y la gente presiona. Por aquí, presiona por allá. Que se casen, que no pueden estar solteros. Yo digo que eso es algo que no deberíamos hacer. Si lo estamos haciendo, por favor, hermano, dejemos de estar presionando a las personas a que se casen. Porque uno no sabe. Es posible que Dios le haya dado a esa persona el don del celibato. Y si es así, entonces casarse iría en contra
de lo que Dios quiere para la vida de esa persona. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere comunicar en 1 Corintios capítulo 7, que si estás en la categoría de soltero o has enviudado, fíjese bien, 2 categorías nada más. No hay nada raro en quedarte como estás. Escribe Pablo, a quien Dios también le había dado la facultad de quedarse soltero. Tenía el don de continencia. Pablo decía, es bueno para ellos, para los solteros, para los viudas, quedarse como están, siempre y cuando ellos sientan que tienen la facultad de poder controlar su deseo sexual fuera del matrimonio. Porque si no es así, dice, entonces es recomendable optar por el matrimonio. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, si no puedes contener tu deseo sexual en tu vida de soltero o soltera, será mejor que te cases. Ahora, tengamos bien claro que el apóstol se está dirigiendo ¿a quiénes? A creyentes en Cristo. Es probable que algunos de ustedes podrían decir, bueno, yo no tengo ese don, el don de continencia, pero me parece que no puedo casarme. Y la razón quizás sea porque has pecado en el pasado, has violado los principios de Dios y te encuentras ahora en una situación en donde tú piensas que Dios no te va a bendecir en el matrimonio. Sí, déjame decirte, es complicado el asunto este, si estás en esa situación ahora mismo, ya que el pecado trae sus consecuencias. Pero digamos que empezamos de cero, y digamos que ahora eres ya un cristiano más, o estás empezando tu vida espiritual en donde Dios ya no toma en cuenta tu pecado, no toma en cuenta tu pasado. Entonces aquí está lo que Dios te dice, que si estás viviendo en soltería, no hay nada raro en eso, no tienes que sentir presión en casarte, pero si sientes que no puedes controlar tu vida sexual, entonces, bueno, es recomendable que te cases. Fíjese, es un imperativo, Dios está ordenando, cásate. No dice, bueno, debería como casarte, no, está diciendo, cásate. Ahora bien, lo que el apóstol escribe en 1 Corintios 7:9, eso de que dice que si no tienes control sobre tu vida sexual, entonces cásate, eso supone que Dios te va a proporcionar un cónyuge para ti. Porque, ¿cómo podría Dios ordenarte a ti que te cases sin proporcionarte una pareja? Ahora bien, si tienes que casarte, si llegas a ese momento en que tienes que casarte, por la razón que el apóstol especifica en esa porción, ¿qué vas a decir? Ay, me tengo que casar porque me estoy quemando. Déjame ver qué encuentro por ahí, porque tengo que casarme ya. Es cierto que no debes darle larga al asunto, pero tampoco debes apresurarte como si se tratara de un caso de vida o muerte. Ahora bien, en caso de que te preguntes cuál sería entonces la pareja ideal para mí, teniendo en cuenta que Dios me ordena que me case, debes escuchar esto que te voy a decir, y lo digo de manera personal. Si tú no eres la pareja ideal, nunca encontrarás la pareja ideal. Esa es la clave del asunto. Lo que quiero decir es, hombres,
En lugar de buscar a esa mujer correcta, primero comienza a ser tú el hombre correcto. Y mujeres, en vez de estar buscando ese hombre correcto, comiencen a ser las mujeres correctas. Porque cuando el hombre correcto está ahí, va a reconocer la mujer correcta. Y la mujer correcta va a reconocer al hombre correcto. Y cuando eso ocurre, entonces, cásense. Jóvenes cristianos. Porque esto es para jóvenes cristianos. Es mejor casarse que estar ardiendo en deseo sexual. No tiene ningún sentido decir, bueno, me voy a quedar soltero y seguir peleando con este deseo por la causa de Cristo. Eso es absurdo. Es absurdo pensar de esa manera, no tiene ningún valor, porque si permaneces ardiendo en el deseo sexual, ten por seguro que eso no se va a parar. Eso no se va a detener. Va a seguir ahí y te va a hacer llegar más lejos. En cambio, el matrimonio, por un lado, traerá el cumplimiento de ese deseo físico. Ahora, no estoy diciendo, y que se entienda bien con esto, que el matrimonio es solamente para eso, sino que el matrimonio puede ayudarte en esa área y así evitar ponerte en la posición de ser tentado y que tu vida espiritual simplemente se desvanezca. Ese es el asunto de todo esto. Y este solamente fue un paréntesis, hermanos, solamente para tener estas cosas claras. Vayamos otra vez de nuevo al texto que tenemos acá. El dato que leímos en el capítulo 24. Pero pasando allá al capítulo 25, cuando que leímos que a los 40 años fue que Isaac tomó a Rebeca como esposa. Eso quiere decir entonces que él tenía 37 años y hubo un periodo de 3 años. La Biblia no lo dice, pero los versículos 1 y 2 de Génesis 24 quizás podemos deducir que Dios debió haberle avisado a Abraham a través de algún medio de comunicación que ya era el momento que su hijo tuviera esposa. Suponemos que en algún momento de este periodo de 3 años, Abraham tenía ya una idea de quién podría ser la esposa adecuada para su hijo. Sus largos años de matrimonio con Sara dejaban en él un gran deseo de que su hijo también tuviera una experiencia similar. Ese es el ejemplo que también nosotros damos a nuestros hijos. La unión matrimonial de nosotros, ¿qué tan larga es? Y usted quiere transferir eso a sus hijos también para que ellos vivan la misma experiencia. Ahora bien, viéndolo desde la perspectiva más común entre cristianos, cuando uno se da cuenta que Dios está guiando hacia ese encuentro con la pareja ideal, uno comienza ¿a qué? A frecuentar a la persona para conocerla. Es lo más común. Ahora, no es que ya uno anda por ahí arrastrando la cobija o asfixiado, asfixiada, como decimos algunos dominicanos, porque si así es la cosa, olvídese, usted no va a conocer ni va a dejarse a conocer, porque su mente va a estar ocupada en ilusiones que podrían ser pasajeras. Después que ya uno conoce, ha frecuentado a la persona y ha estudiado bien a la persona, quizás ya está listo para dar la primera pisada hacia el noviazgo y luego llegar a un compromiso serio para casarse.
Porque si usted anda en un noviazgo, usted anda pensando en casarse. Usted no anda pensando en simplemente un modo de entretenimiento nada más, o una experiencia que usted tiene que vivir porque está joven, pero no es así. Si usted está en un noviazgo, usted está con la intención de que ese noviazgo pase a boda y de ahí forme usted su hogar. Ahora, pero ¿qué pasa con este capítulo que hemos leído aquí? Porque no es una práctica muy común, o mejor dicho, no es común en nuestra cultura que sean los padres que elijan los cónyuges de sus hijos. Aunque en otras culturas actuales aún permanece tal costumbre. Lo que a nosotros nos parece extraño, para otros es normal en otras partes del mundo. Entonces, siendo así, ¿qué utilidad tiene Génesis 24 en el tema que estamos tratando? ¿Cómo podríamos aplicar lo que vemos aquí en este relato al tiempo actual en que vivimos? Aquí tenemos a un hombre que ve a una mujer por primera vez y en pocas horas se casa con ella. Este es uno de los matrimonios más rápidos que yo he escuchado. ¿Viste a tu futura esposa? Te casaste ese mismo día. Es muy raro ver eso en la actualidad, en el día de hoy. Aunque yo no creo que... Sí puede suceder. Y creo que sí ha sucedido. Pero no es común. Entonces, ¿qué clase de ayuda podemos nosotros tener de este capítulo para encontrar el cónyuge de tu vida? Porque ni el futuro novio ni la futura novia están directamente involucrados en el proceso. Ninguno de los dos. La respuesta, hermano, está en el criado de Abraham. Lo que vamos a aprender de aquí lo podemos ver a través de este criado. De modo que si los futuros esposos, esposas, se ponen en las sandalias de este criado, encontraremos por lo menos 5 pasos, por lo menos 5 nada más, porque podríamos buscar muchísimo más en esta porción, que te servirán de ayuda para encontrar al cónyuge de tu vida. Pero antes de llegar ahí, vamos a enfatizar un poco acerca de la importancia de contar con la dirección de Dios en todo el proceso. Si quieres que tu matrimonio venga de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 24 que leímos, que este criado era el más viejo de su casa. Alguien de plena confianza para Abraham, a cargo de la administración del hogar de Abraham. Es decir, estamos hablando aquí de un hombre que conocía muy bien a Isaac desde que lo vio nacer. Es muy probable que este criado sea el mismo que aparece en el capítulo 15 de Génesis, aquel mayordomo, ¿se acuerdan? Que se llamaba Eliezer. No lo dice la Biblia, pero uno puede darse cuenta que tiene que ser este. Ahora bien, este siervo no iba a ciegas en búsqueda de una casualidad a ver qué encontraba por ahí. Mire lo que Abraham le dice a su criado en el versículo 2. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Si tú eres un verdadero creyente, estás en Cristo, llevas una vida piadosa, lo más lógico es que cuentes con la dirección de Dios. ¿No es así? Que cuentes con la dirección de Dios
desde el principio hasta el final del proceso. De hecho, antes de que empiece. Los planes de Dios son muy distintos a nuestros planes. De modo que debes prestar atención a las instrucciones que están en la palabra de Dios. Recuerda que Dios te habla no de manera audible, sino a través de su palabra. No es que estás viendo una chica por aquí o un chico por allá y escuchas una voz de Dios que te dice, esa es la que está ahí, ese es él que está ahí. No. Eliezer, como pienso yo que es el personaje, el criado, tenía que viajar, oiga bien, alrededor, por eso fue que duró 3 años, 500 millas, un viaje de 500 millas, con la responsabilidad de traerle una compañera a Isaac. Pero eso no era algo que él iba a hacer solo y bajo su propia percepción, sino bajo la dirección y ayuda de Dios. Esto es lo que cada creyente soltero que busca casarse debe primeramente pensar. Que Dios debe estar involucrado en todo el proceso de la búsqueda o encuentro. Puede ser que se encuentre en la congregación, pero en otros casos puede ser que tienes que ir a una congregación más lejos, donde vas a encontrar a esta persona. No se sabe. Lo cierto es que Dios tiene una pareja ideal para ti, si dejas que Él se encargue de eso. Debes siempre contar con la dirección de Dios en todo este trayecto y también en los años que vendrán después, cuando estés ya casado o casada. A no ser, escucha, que estés pensando solamente en el físico que tiene la chica o en qué tanto dinero gana el chico. Eso sería el peor paso a dar en este proceso. Recuerda que lo que Dios elige para ti es siempre mucho mejor de lo que nosotros podamos elegir. Eso téngalo por seguro. Ahora bien, es probable que los que ya están casados como yo se estén preguntando, ¿y esta es la esposa que Dios me dio? ¿Y este es el esposo que Dios me dio con tantos problemas que tenemos para llevarnos bien? Los esposos que tienen conflictos, y debo decir, los esposos que tenemos conflictos con nuestras esposas, podríamos sentirnos desilusionados con lo que dice Proverbios 18:22. ¿Qué es lo que dice allí? El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por otro lado, las esposas que tienen conflictos con sus esposos no se van a sentir muy animadas en llevar a cabo lo que dice Efesios 5:22, que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, en ambos casos, porque no es aquí de buscar culpables, porque entonces seríamos ambos culpables. Pero en ambos casos, esposos y esposas deben considerar lo que también dice Efesios 5, el que cita ahí en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ve cómo empieza la cosa primero? Porque si estamos sometidos a Dios, pues lo que acabo de decir anteriormente, como que no va a tener esa complicación.
o quizás la complicación no va a ser tan grave. Ahora bien, yo no estoy proponiendo aquí con esta exposición la idea de encontrar al cónyuge perfecto en donde la relación matrimonial nunca tendrá conflictos. No se equivoquen. Los matrimonios infalibles, es decir, aquellos matrimonios que no tienen discusión, que no tienen defectos, que no tienen problemas, son muy, pero muy escasos. Y no se sorprenda, porque también en los matrimonios cristianos, de que habrán problemas, de que habrán conflictos, eso sí está garantizado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una naturaleza pecaminosa convive con otra naturaleza pecaminosa, esté seguro que va a haber conflictos. Porque ambos de por sí ya venimos con defectos de nacimiento. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Esta carne va a ser la causa de aquellos conflictos, de aquellos problemas. Entonces, menciono esto, hermanos, y lo digo para los jóvenes, que es sumamente importante contar con la ayuda de Dios en todo el proceso de encontrar a la pareja ideal, para que esos futuros conflictos que puedan surgir tengan una solución favorable, sin contemplar la idea de mandar al matrimonio a la lona. Porque sucede así. De repente te están diciendo, no, esto no funciona, divorcio. No vale la pena continuar con esto porque nunca va a haber armonía entre nosotros. Dos naturalezas pecaminosas. Ahora, volviendo al texto, a nuestro texto de Abraham, le dice a su criado lo siguiente. Versículo 3. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esa era la primera condición, que tenía que ser de la misma parentela de Abraham y no de los extranjeros en los cuales habitaba Abraham. Esto no era un encargo fácil. Es por eso que el criado responde y dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y entonces hace esta pregunta, dice, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? O sea, a esa tierra donde no quiere que Abraham lo lleve. Y él dice, no, nada de eso. Ni se te ocurra. Eso no es lo que te estoy encargando. No cambien los planes. Ahora, ¿por qué su criado no debía regresar y llevar a Isaac allá a esa tierra? Si la que iba a buscar no venía o no pasaba nada. Pues yo no sé, la Biblia no dice nada respecto a eso. Lo que se nos puede ocurrir, hermanos, es que Abraham no quería, y aquí entramos en la parte de los padres, no quería que su hijo se distrayera mirando a otras mujeres o se dejara llevar de las apariencias. La única explicación que Abraham le dio a su criado es lo que dicen los versículos 7 y 8. Léalo conmigo. Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.
Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este juramento, de este mi juramento. Solamente, le dice, solamente no regreses, no vuelvas a mi hijo allá, no vayas a esa tierra de allá, no lo lleves para allá. Abraham sabe que Dios guiaría todo este proceso. No era algo al azar. Él sabía que la dirección de Dios estaba en todo este plan. Y que tenía que ser bajo los términos de la promesa de Dios que él le había hecho. Abraham sabía muy bien que lo que él hacía venía de parte de Dios, porque era un padre piadoso. Él enviará a su ángel delante de ti, le dice. O sea, no hay problema. Tú simplemente haz lo que yo te encargo. Dios está guiando todo esto. Es decir, hermanos, si queremos que esto vaya bien, para encontrar el cónyuge de toda tu vida, las cosas van a fluir de manera natural. En cambio, cuando Dios no está presente en el proceso, uno tiende a forzar las cosas para que se den según nuestro deseo, solo para lamentarlo después. La dirección de Dios es sumamente importante en todo este proceso. Si tú como joven andas en sus caminos, te comprometes con Él, en esta búsqueda lo tomas a Él en consideración, tendrás, no dicha, no suerte, no. Tendrás seguridad de que vas a encontrar a la pareja correcta. Recuerdo que mi mamá me decía a mí, ella también se casó un poquito más avanzadita. Claro, yo le gané a ellos. Que ella oraba desde joven, desde muy jovencita, pidiéndole al Señor este esposo. Y fueron largos años de oración, largos años de espera. Pero ¿qué hacía mi madre? Estaba en los caminos del Señor, estaba esperando la respuesta del Señor. Venían, se acercaban futuros pretendientes y ella sabía identificar, sabía quién ella podía verlo. ¿Por qué? Porque sabía exactamente como la Biblia decía que debía encontrar un esposo. Y eso es lo importante que debes tomar en cuenta en este proceso de búsqueda o de encuentro, que el Señor debe estar ahí presente, que debes andar como si fuera el Señor el GPS. Dice, aquí están las instrucciones, aquí está donde debes de llegar, donde debes de ir, donde debes de estar. Claro, no estoy hablando de que así van a ser las instrucciones, pero orando y dependiendo del Señor, haciendo nuestra parte, haz tu parte. Si eres creyente, haz tu parte. Porque mira, ve, de los demás se encarga Dios. Se encarga Dios de todo lo demás. Entonces, este punto de contar con la ayuda del Señor, contar con la dirección del Señor,
es sumamente importante antes de que tú empieces a frecuentar amistades en donde tú podrías ver un futuro cónyuge. Así que cuenta en primer lugar con esta dirección del Señor. Los 5 pasos que había mencionado, que vamos a extraer de aquí, lo vamos a dejar para la segunda parte. Porque si lo empiezo ahora, entonces no quiero dejarlo a media. Y entonces sería mejor que esos 5 pasos los veamos en la segunda parte. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a regresar después para cubrir esto que nos hace falta. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Padre, por permitirnos este momento en el cual podemos abrir tu palabra. Quizás no vemos las cosas claras en el pasaje, pero por medio de tu Santo Espíritu, tú nos permites, Señor, visualizar, tú nos permites, Señor, el poder identificar cosas que podían ayudar a esta juventud cristiana a encontrar esa pareja ideal. Oh Padre, es el deseo de nosotros, como ya padres, el poder visualizar a nuestros hijos en la continuidad de la familia. Y pedimos, oh Señor, que tú dirijas a cada familia en esta congregación, que pongamos atención a lo que tu palabra dice, para no salirnos, Señor, de tus propósitos. Oh Padre, que esto sirva de enseñanza, que esto sirva de guía, que esto ayude, Señor, a estos futuros matrimonios que se levantarán de esta congregación. Oh Padre, que ellos entiendan que sin tu dirección están simplemente caminando sin saber a dónde van. Oh Padre, guíanos pues en Cristo Jesús. Amén.